Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la Biblia, la palabra del Señor, como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud por todas las preguntas que nosotros recibimos diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, el aplicativo celular que es WhatsApp. Nosotros lo recibimos por todas partes del mundo y escuche bien, el número es gratis por todas partes del mundo. Tú puedes enviar sus preguntas bíblicas por texto y yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas. ¿Por qué? Porque es un privilegio responder al pueblo. Note bien, permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Pueden enviar su pregunta bíblica por texto y yo personalmente estoy respondiendo. Y lo que nosotros hacemos es, cada noche respondemos a todas las preguntas. Y muchas veces incluimos algunas de esas preguntas, o si no todas las preguntas, depende el día y cuántas preguntas entran, y lo insertamos, lo estamos inyectando dentro de la enseñanza el siguiente día cuando estamos en el aire enseñando la palabra del Señor. Y note bien que tú puedes enviar sus preguntas ahí. El número es 1-310-804-7733. Y para aquellos que están en las redes sociales o los que están en la televisión, pueden ver el número de la pantalla para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 1-310-804-7733. Y también permíteme extenderle cordialmente una invitación para todos aquellos que están en Cusco, en la zona de Cusco, en Perú, donde este programa se está transmitiendo de Cusco, Perú, de canal TLN H12, HD 12.1, y de ahí se difunde a través de las redes sociales, y es ahí de esa manera que nosotros recibimos muchas de las preguntas por mucha gente por todas partes de Latinoamérica. Y note bien que en Cusco nosotros le queremos recomendar a visitar a la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, está específicamente en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso con Huanacapa, el edificio 305 Huanacapa. Ahí en la esquina de Garcilaso con Huanacapa es un edificio 6 pisos blanco, pero la iglesia está ubicada en el 5º piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana, precisamente a las 9 comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor, el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y luego los miércoles a las 6 p.m. tienen el estudio bíblico y también el culto de oración. Para más información, comuníquese con el número que está en la pantalla, 1-310-804-7733, y te ponemos en contacto con la iglesia. Y aquellos que están en los Estados Unidos, donde nosotros estamos ubicados, aquí nosotros estamos en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde nosotros estamos ubicados. Y aquí estamos en la iglesia bautista de Town Creek, donde yo tengo el privilegio de pastorear la iglesia aquí en Aiken, Carolina Sur. Es Iglesia Bautista de Town Creek, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquense para ambas iglesias, y ambos estamos con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo uno con nosotros, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, aquí en Romanos capítulo 5.
Y continuamos aquí y nosotros vamos a incorporar las preguntas suyas de hoy día igual otra vez. Pero note bien que aquí en Romanos capítulo 5, ahora estamos enfocando en el versículo 8 y 9. Tuvimos ya por 4 o 5 sesiones hablando sobre versículos 6 y 7 de Romanos capítulo 5. Pero ahora hoy llegamos al versículo 8 y 9. Y note que el tema principal aquí es sobre la muerte de Jesucristo. El por qué. La muerte de Jesucristo, ¿no? En otra palabra, el estado del hombre, aquí está el estado del hombre, muerto en sus pecados, y aquí está el amor de Dios, que a pesar de sus pecados, Dios ama al hombre. Este es el tema que se está tratando aquí, y note bien, éramos pecadores, aquellos que hemos nacido de nuevo, éramos pecadores, sin embargo demostró su amor por nosotros. Éramos pecadores y sin embargo Jesucristo demostró su amor por nosotros a pesar que somos y éramos pecadores. Ahora, aquí vamos a abrir nuestra Biblia. Si tenemos 2 versiones de la Biblia que vamos a utilizar aquí, y la primera aquí vamos a verlo en la versión cristiana. Vamos a leer la Biblia donde dice en versículo 8 y 9, Romanos capítulo 5 dice: pero Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, escuche cuidadosamente lo que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 8 y 9. Perdón, estoy en capítulo 6 y yo quiero estar en capítulo 5. Nóteme lo que dice en versículo 8 y 9, dice así: pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. En la forma más sencilla, ¿no? Entendemos y comprendemos que el pecador, él puede vivir la vida chévere que él quiere vivir aquí en esta tierra, todo lo que él quiera. Yo entiendo todo eso. Pero la verdad es que apartar de esta tierra, y todos vamos a apartar de esta tierra, todos vamos a morir en un tiempo, no tenemos la fecha y la hora, yo no te puedo decir cuándo nosotros vamos a apartar, pero sí yo entiendo que todo está ya, que todo, la partida de cada ser humano ya está predestinado, ¿ves? En el cielo. Ahora, yo no tengo la fecha cuando yo voy a apartar, pero sé que voy a apartar. La historia me muestra a mí que cada ser humano muere. Esa es la realidad. Ahora, si tú entiendes eso, el que muere sin arrepentirse de sus pecados se encuentra enfrentando la ira de Dios, el castigo de Dios, donde ya escuche bien por favor, donde ya es demasiado tarde a pedir perdón a Dios. A mí no me importa lo que tú me cantas y lo que tú me cuentas. Tú me puedes decir, bueno, tú tienes que entender que yo tengo mi propia manera de pensar, yo tengo mis propias creencias. Gloria a Dios. La pregunta es si sus creencias y su propia manera de pensar está alineada con lo que dice la palabra del Señor. Sí o no. Aquí no hay peros. Aquí no existe que tú me digas, bueno, el problema, hermano, es que tú no entiendes. Yo no tengo que entender nada. Lo que yo tengo que entender es esto. Si sus creencias, su manera de creer, su manera de creer y su manera de pensar está alineado con la palabra, está de acuerdo con la palabra. Si no, tú tienes un problema. Esto está bien claro. Ahora, pero la Biblia dice, en ambas versiones, la Biblia cristiana, la Biblia católica, dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Con qué razón? Para mostrar su amor con nosotros. Ahora, ningún ser humano, y esto cuesta un poco, ¿no? Pero ningún ser humano en su derecho puede decir, Dios no me ama. ¿Eres un mentiroso o eres un ignorante? Aún siendo pecador, Cristo murió por tus pecados. ¿Por qué? Porque te ama, a pesar de ser un pecador.
Si tú entiendes eso, por esa razón, es difícil de justificarnos nosotros mismos, ¿no? Que nosotros tenemos nuestra propia manera, nuestra propia forma, como nosotros, nuestro propio camino, como nosotros vamos a entrar en el cielo. Así no funcionan las cosas. Ahora mira bien lo que dice aquí, mira la forma, y yo quiero a ver si podemos detallar un poquito, porque lo que estoy haciendo ahorita, estoy respondiendo a varias preguntas. Ahora, note bien. ¿Qué significa que él mostró, o que él demostró y que demuestra? ¿Qué es eso? Y me encantó la pregunta porque llega precisamente donde queremos estar nosotros. Ahora, note bien. Cuando él dice en versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en la versión católica dice así, dice, pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores. Ahora, el tenso aquí es pasado, ya lo hizo. Él ya lo hizo, ya está hecho. Él ya ha demostrado su amor. Si tú estás caminando por las calles ahorita, bueno, que Dios no me ama, mira todo lo que me está pasando. Un momentito. Sus sentimientos y sus emociones están afuera de control. Tú estás hablando puras bobadas. Porque Dios sí nos ama, porque aún siendo lo peor posible que podemos ser, ¿y qué es? Pecadores, nos ama. Ahora, esa palabra demostrar, ¿no? Como lo dice en la versión católica, ha mostrado. En la versión cristiana dice demuestra, que es la misma cosa. Esa palabra muestra en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, pero ahora está traducido en español para nosotros, significa mostrar, significa probar, comprobar, demostrar, exhibir, ¿no? Exhibir con evidencia, con pruebas. Mira bien, está en el tiempo presente. No solamente lo que Él hizo en el pasado por nosotros, aún siendo pecadores, nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, por nuestros pecados. Pero en la gramática está en el presente. Ninguna persona puede decir, Dios no me ama, porque está en el tiempo presente. Y esto es importante comprender. Mira, Dios está siempre amando. Es un concepto que humanamente hablando para nosotros nos cuesta entender, porque no todo el tiempo yo ando, no todo el tiempo estoy caminando en amor. Pero Dios sí. Dios está siempre amando y mostrando su amor por nosotros. Él derrama su gracia y su misericordia diariamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él está mostrando su amor con nosotros, por nosotros, para nosotros. Ahora nota bien que él dice en versículo 8, Romanos 5, pero Dios demuestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, ahora nota la segunda palabra, aún siendo pecadores. Ahora en griego es la palabra armatolón en griego, ¿no? Amatar o amartí es la palabra pecado, ¿no? Ahora armatolón es lo que somos pecadores, ¿no? La palabra pecadores, ¿no? Se refiere a un hombre que es pecador. Ahora, yo creo que si es que nosotros todos somos honestos, y yo entiendo que no todos somos honestos, yo comprendo eso, pero retóricamente, si nosotros reconocemos que todos somos pecadores, ¿no? Un hombre que peca, ¿no? Todos nosotros hemos desobedecido la palabra de Dios, estamos desobedeciendo la palabra de Dios, hemos desobedecido la voluntad de Dios y estamos desobedeciendo la voluntad de Dios también, en el pasado y en el presente. El hombre tiene la tendencia de tener una vivienda egoístamente, ¿no? Egoístamente, ¿no? Él vive egoístamente, eso es pecado. El hombre tiene la tendencia que siempre se encuentra haciendo su propia voluntad.
el hombre se encuentra, ¿no? En la concupiscencia de la carne, en la concupiscencia de los ojos, ¿no? Así no es. No es la condición y el problema del hombre. Ahora, otra vez, esto transciende todos los países, todas las culturas, todos los idiomas. Ahora, note bien lo que dice, para mostrarlo en la forma como lo dice. En el libro de Romanos capítulo 1, por favor, regrese conmigo en Romanos capítulo 1. Te quiero mostrar algo, por favor. Mira lo que dice en capítulo 1 de Romanos. Y note lo que él dice al fin de ese capítulo, especialmente versículo 29 hasta 31. 29 hasta 31, por favor. En la versión cristiana dice así, dice, estando llenos de toda injusticia, así no es, esa no es la condición del ser humano, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Versículo 29 hasta 31. Del versículo 29 hasta 31, Romanos capítulo 1. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, y lo dice así, están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia, perversidad, son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Ese es el problema del hombre. Otra vez, esto por toda parte del mundo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que comprender es que Dios es parejo. Aquí es donde Dios toma la brocha, ¿no? Y Él pinta a todos con la misma brocha, porque esa es la condición humana. Una vez más, no importa qué cultura, qué país estamos hablando. Estamos hablando de la raza humana en cuanto vos, usted, nosotros somos parte de la raza humana. Si tú entiendes eso, que aún siendo pecadores, Dios demostró que su amor con nosotros. Regrese conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice otra vez. Ahora, una vez más, vamos a rezar el versículo 8, donde dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la versión católica lo dice así, él dice, pues bien, Dios ha demostrado su amor ya que cuando aún éramos pecadores. Ahora, esa frase, siendo aún pecadores, aún cuando éramos pecadores, en ambas versiones de la Biblia, que Dios demuestra su amor por nosotros. Él demuestra su amor por nosotros. Este es lo que nosotros nombramos el increíble, incomprensible amor de Dios. El increíble, incomprensible amor de Dios. Pero ¿cómo puede amar un pecador vil, pestoso, mocoso, que detesta todo lo bueno y ama lo malo? ¿Cómo es que lo puede ser? Este es el amor divino de Dios. Mira bien. Este es el increíble amor de Dios que se rebajó. Mira, Cristo se rebajó del cielo para salvar a los pecadores. Se rebajó de su trono para salvar a los pecadores. Se bajó de su majestad para salvar a los pecadores. Se rebajó de su gloria para salvar a los pecadores. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, podríamos, a ver si lo puedo decir así, podríamos esperar que Él salvase a hombres justos y buenos. Eso puede. Pero nos sorprende completamente cuando se afirma que Él salva a los
pecadores. Tal es el amor increíble de Dios. En otra palabra, tú estás incluido. Nosotros estamos incluidos. Voy a poner de esta forma. No hay nadie a la distancia de la vista, de mi vista aquí en la pantalla. No hay nadie a la distancia de mis oídos, de mi voz en la radio. No hay nadie a la distancia en las redes sociales que no está incluido en eso. Ese es el amor increíble de Dios. Mira. Ahora, note cómo Dios muestra su amor. Note conmigo, mira bien. Número 1. Dios probó su amor al entregar a su único hijo para que muriera por nosotros. Aquí está la primera cosa. Número 1. Dios probó su amor al entregar su único hijo para que muriera por nosotros. Ahora, algunos padres terrenales podrían estar dispuestos, escuche bien, algunos padres terrenales aquí en esta tierra podrían estar dispuestos a entregar a sus hijos por un bueno o por una gran causa. Dice, estás loco. Ya, las canicas están patinando. No, escuche bien, sí, algunos hay. Mira, déjame explicarte algo. A ver si tú puedes captar esta idea, esta noción. Años atrás yo estaba en el país de Rumanía y estamos principiando la época cuando la pared, la murra, el muro del comunismo, la separación de los países en el oriente de Europa estaban cayendo. La Unión Soviética ya se estaba deshaciendo y los países comenzaron a hacerse independientes y libres y entraron en un estado de libertad. Rumanía era uno de esos países. Y me recuerdo que nosotros, con un grupo de pastores, ¿no?, fuimos algunos de los primeros que se nos dio permiso entrar en ese país que era comunista en su pasado, ¿no? Y tuvimos prueba de entrar y comenzamos a trabajar con varios ministerios y pastores, etcétera. Y luego yo había oído una historia que yo pensaba que era una anécdota, pero no habían comprendido hasta que por fin que era una historia verdadera. Escuche bien, por favor, no se me pierde el hilo aquí. Permíteme repetir el punto con el propósito de explicar o aumentar este punto. Punto número 1. Dios probó su amor a entregar a su único hijo para que muriera por nosotros. Algunos padres terrenales podrían estar dispuestos a entregar sus hijos por un bueno o por alguna causa. Ahí está, ahí es donde estamos. Y lo que pasó que en Rumanía había este padre, y él estaba encargado de un puente levadizo, ¿no? Que el puente se levantaba y bajaba y permitía a los barcos a pasar. Y luego a la par había un tren, ¿no? Y él tenía que manejar, ¿no? Las rieles del tren, ¿no? Donde él tenía que permitir que el tren podía cambiar, y se levantaba y luego se levantaba el puente levadizo, ¿no? Él tenía 10 minutos para hacer eso. Ahora ya un hombre ya era experto como hacía esto, ya casi lo puede hacer con los ojos cerrados. Pero su esposa un día decidió de llevar a su hijo pequeñito, un hijo para visitar a su papá en el trabajo. Y el niño siempre quería ir a visitar a su papá en el trabajo. Y el problema es que el papá dijo no, porque es peligroso. Bueno, pero la mamá un día cedió. Ella lo lleva. Ahora, el papá estaba alegre de ver a su hijo, pero dijo, no puede estar aquí. Bueno, y las cosas están hablando, y ahora, primeramente, el orden era que llevaba un barco, y él manejaba el puente levadizo, se levantaba, permitía que el puente se pasaba, pero él ya tenía el reloj marcado. En 10 minutos comienza a llegar el tren. O sea, tengo que voltear mi atención, y para manipular, ¿no?,
la manecilla de los rieles para cambiarlos, y la cosa es del tren. Y cuando él se voltea y no ve a su hijo había bajado así cerca para ver los barcos, pero tenía que cruzar los rieles del tren. Y lo que pasó fue que el hijo se quedó estancado con el pie y el zapato, ¿ves?, donde estaban los rieles del tren. Y estaba caminando y se puede escuchar el tren, el pito del tren estaba tocando, pi, 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 y ahí viene el tren, y el papá ve el tren y ve el hijo, él ve el tren y él ve el hijo, él ve el tren y él ve, y él sabe, no hay tiempo, no puedo correr a salvar la vida de mi hijo, porque este tren va a chocar en el pueblito y va a ser centenares que van a morir. Y ahora se encuentra el padre mortificado. Él no haya qué hacer. Y él ve a su hijo. Y él está calculando, puede correr allá y regresar al tiempo. No, hombre, él se da cuenta que no hay tiempo para esto. Y él comienza y dice, Dios, perdóname. Y él jala la palanca para desviar el tren en tiempo, porque si no el tren entra en el pueblo y mata a todos. Pero con esa movida, así, él tuvo que tomar la decisión: salvo toda esta gente o sacrifico a mi hijo, salvo a mi hijo y sacrifico a esta gente. Yo ni siquiera lo conozco a ellos. Y él jaló la palanca y el tren pasó con seguridad, pero tropezó a su hijo y lo mató. Eso no está bien conmigo. El primer punto aquí dice, pero ¿cómo es posible que él pudo sacrificar a su bendito hijo? Esto fue lo que hizo Dios, el Padre Celestial, por nosotros. Y yo tuve el privilegio de conocer a ese hombre. Y ese hombre, nadie en el pueblo lo entendió. Su esposa lo dejó. Perdió su trabajo. El pueblo lo menospreció. A pesar que él rescató y salvó sus vidas. Así no es. No es igual lo que hacemos nosotros en cómo menospreciamos a Dios. Así no es si es que somos honestos, ¿sí o no? Y este es el punto. Dios probó su amor a entregar su único hijo para que muriera por nosotros. Algunos padres terrenales podrían estar dispuestos a entregar a sus hijos por un bueno o por una gran causa. Mi pregunta, ¿estaría usted, si se encontraría en la misma posición, en la misma situación, estaría usted tomar esa decisión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ese hombre tuvo que tomar la decisión. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar a sus hijos por un hombre que ha cometido traición? O por un hombre que asesinó a uno de los más grandes hombres que ha existido en su país. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a entregar a su propio hijo en su lugar, en el castigo? Yo creo que usted piense en algo. Piense en el enorme precio
que Dios pagó para mostrar su amor con nosotros. Entregó a su Hijo para que muriera por el indigno difícil, nosotros. El indigno inútil, nosotros. El impío, nosotros. El pecador, nosotros. Los malvados, nosotros. Los depravados, nosotros. Los peores pecadores, nosotros. Y los proscritos que uno imagina, nosotros. Y nosotros le mostramos nuestra gratitud, ¿cómo? En rebelión, rebeldía, desobediencia. Lo ignoramos y lo reemplazamos en nuestro estado de idolatría. Eso es lo que nosotros hacemos. Si es que somos honestos, escucha, si que somos honestos, somos una bola de ingratos. Eso es lo peor que tú puedes ser un ingrato. Y eso es lo que somos. Si es que somos honestos, por favor. Mira, piensen, por favor. Utilicen las canicas que Dios nos regaló. Piensen lo que Dios mismo debe de haber pasado. Piense en los sentimientos del Padre Celestial. Piense en los sufrimientos del Padre Celestial. Piense en el dolor del Padre Celestial. Piense en las heridas del Padre Celestial. Piense en la terrible tensión emocional cuando llegó el momento que Cristo estaba colgado en la cruz. Y él dijo, Padre, Eli, Eli, lama sabactani. En árabe, cuando él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Y el Padre tuvo que darle la espalda para que él pudiera morir por la bola de ingratos que somos. Piense en sus sentimientos, piense en sus sufrimientos, piense en su dolor, piense en sus heridas, piense en la terrible tensión emocional que él tuvo que traspasar en ese momento. Piense en lo que está, piense en lo que está involucrado en el acto de Dios de entregar a su Hijo. ¿O no lo ha pensado? Sí, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Chévere. Nada grande. ¿En serio? ¿En serio? No fue nada grande. ¿En serio? Mira, Dios tenía que enviar a su Hijo desde el mundo, la dimensión espiritual en el cielo, desde allá, de la dimensión eterna al mundo, a la dimensión a esta dimensión físico y completamente corrupto. ¿Te puedes imaginar eso? Que Dios envió a su Hijo del trono, de la pureza, de la santidad perfecta, a un mundo físico y corruptible. Pero nunca lo ha pensado. Piense, Dios tenía que humillar a su Hijo, despojándolo de su gloria eterna, y insistiendo que viniese vestido de carne corruptible y muriese como un hombre. Eso fue lo que hizo el Padre al Hijo por nosotros. Escúcheme bien, ingrato. Escuche lo que Dios hizo por ti. Dios tenía que ver a su Hijo caminar por la vida siendo rechazado por todos en esta tierra cuando Él caminó a la tierra, siendo negado por todos cuando Él caminó a esta tierra, siendo maldecido por todos cuando caminó a esta tierra,
siendo insultado por todos cuando caminó esta tierra, siendo arrestado cuando caminó esta tierra, torturado cuando caminó esta tierra, asesinado esta tierra. Dios tenía que sentarse y y mire, Dios tuvo que sentarse y ver eso. Tuvo que sentarse y ver a su hijo asesinado por manos de hombres que él envió para rescatar. Tuvo que cruzarse de brazos y ver lo que la raza humana hizo con su hijo. Y ver lo que la raza humana hizo con su hijo, sabiendo que podía actuar y salvarlo. Dios tuvo que destinar a su hijo a la muerte de la cruz por los pecados de los hombres. Dios tenía que poner los pecados del mundo sobre su hijo y dejar que él los cargase. Dios tenía que juzgar a su hijo como pecador y condenarlo a muerte por el pecado. Dios tenía que apartarse de Cristo en su muerte. Dios tenía que derramar sobre Cristo su ira contra el pecado. ¿Vos no entiendes lo que él dijo? Estás captando la idea. Cuando él dijo aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando él dice, pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De dónde sacamos nosotros las agallas, los pantalones, el orgullo, la blasfemia de decir Dios no me ama? ¿Cómo tú puedes decir eso? ¿Eres un ignorante o eres un ingrato? Mira, como se ha dicho, Dios demostró su amor ya y lo sigue demostrando hoy. Ha dado a su hijo para que muera por nosotros. No lo merecemos, nunca lo hemos merecido. Ese es el punto. Ni llegaremos jamás a merecerlo. Pero Dios nos ama con un amor increíble, un amor incomprensible. Y por lo tanto, Él ha dado a su hijo para que muera por nosotros como nuestro sustituto a nuestro favor en la cruz. En cuanto tú y yo debemos estar en esa cruz, muriendo por nuestros propios pecados, para ser últimamente condenados siempre, para siempre, para siempre. Ese es el punto. Mira, regrese conmigo en el libro de Isaías. Vamos al Antiguo Testamento, por favor, el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, por favor. Y le quiero mostrar algo. En el libro de Isaías, capítulo 53. Mira lo que dice Isaías, capítulo 53. Mira lo que dice. Y vamos a leerlo en las dos versiones de la Biblia. En versículo 5. Mira lo que dice en la versión cristiana. Dice, mas Él, hablando de Cristo Jesús, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados, por sus heridas hemos sido salvados. Ahora, en la versión católica lo dice así, dice, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y con sus heridas nos sanó y nos salvó. Tú me dices, pero no estoy seguro si Dios me ama. ¿En serio? Regrese conmigo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo, mira lo que dice Juan capítulo 10.
Mira lo que dice Juan capítulo 10. Y mira lo que dice aquí en versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11, por favor. Mira lo que dice. Cristo dice esto. Cristo dice textualmente aquí en Juan capítulo 10, versículo 11, el Evangelio de Juan, él dice, yo soy ¿qué? Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. En la versión católica lo dice así bien claro. Y dice, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Ah, qué milagro, dice la misma cosa. En ese mismo libro de Juan, mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, mira lo que dice. En capítulo 15, por favor. Mira lo que dice en versículo 13. 15:13. Evangelio de Juan. Mira lo que dice. Él dice, nadie tiene un amor, en la versión cristiana dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Escuche bien. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Que uno dé su vida por sus amigos. ¿Está dispuesto a hacer eso? ¿Sí o no? Usted como amigo de alguien, ¿está dispuesto a dar su propia vida para rescatar la vida de otro? ¿Sí o no? ¿O tienes un amigo que está dispuesto a hacer eso por ti? ¿Sí o no? En la versión católica lo dice de esta forma, cuando él dice, nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Pero eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Y tú, ni yo, ninguno de nosotros lo merecemos. Ninguno de nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, por favor. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. En capítulo 15. Somalo ahí y mira lo que dice aquí en versículo 13. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, por favor. Note bien. Él dice, y si no hay resurrección de muertos, el apóstol Pablo está hablando, él dice, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si así está la cosa, esto no importa. Nada de esto importa. En la versión cristiana lo dice de esta forma cuando él dijo, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pregunta, ¿tú crees que la resurrección de un muerto es importante? No me importa. No tiene sentido. Ya murió, que ya no importa. No, un momentito. Es importante sí o no. Porque si Cristo no resucitó después de entregar su bendita vida por nosotros, ¿no? Y lo lindo que somos, ¿no entiende? Luego, nada de esto importa. Pero la verdad es que, mira, escuche bien, la Biblia es bien clara. Que Él resucitó de la muerte. Venció la muerte. Ascendió a la mano diestra del Padre Celestial. Y cumplió su tarea, su misión aquí en esta tierra. Para darnos la vida eterna. Abre sus Biblias en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice. Hebreos capítulo 2, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. Mira. En la versión cristiana dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, está hablando de Jesucristo, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
probará la muerte por todos. En la versión católica lo dice así, primero en Hebreos capítulo 2, versículo 9, donde él dice: pero aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor, y por haber padecido la muerte, así, por disposición divina, gustó él la muerte en beneficio de todos. Más claro todavía. No solamente murió por nosotros, probó la muerte. Y cuando probó la muerte, venció la muerte. Mira, ¿y qué significa eso? Bueno, vamos a ponerlo en términos más sencillos. Cuando un hombre, una mujer, cuando un ser humano muere en sus pecados, donde él muere y nunca se arrepintió, él muere condenado. Esta es la parte que la gente no entiende. Muere condenado. Condenado, y ahora espera la ejecución. Ya está sentenciado. El juicio. ¿Y cuál es el juicio? Que él muere en el estado pecador y él va en camino al infierno. No hay salida de ese camino. A mí no importa lo que te dice la iglesia. La Biblia, te estoy leyendo las dos versiones de la Biblia. Ahora, escucha bien. Ahora, si tú entiendes eso, pero cuando Cristo probó la muerte por nosotros, él venció la muerte a favor nuestro, y por esa razón, cuando un creyente muere, él nunca ve las puertas del infierno, porque Cristo venció la muerte cuando murió por él, cuando él murió por él. Ahora le cerró la puerta de la muerte, ¿no es? Eterna, y le permite entrar en el cielo, en el reino del Señor. Y si tú no captas esa noción, no sé qué decirte, mire bien. Ahora, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 3, por favor, abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 3. So, vamos a 1 Pedro, por favor, en capítulo 3. Y escuchen lo que dice aquí. En 1 Pedro capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Y dice así en la forma cristiana, dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. El justo Cristo por nosotros los injustos. Para llevarnos a Dios, al Padre Celestial. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta carne se deshace, muere, es enterrada en un ataúd, me entierran. Pero mi espíritu asciende en la presencia de Dios. En la versión católica lo dice así, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. También Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, nosotros, para conducirlos nosotros a Dios. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. Este es el bendito punto aquí. Bueno, ¿y por qué tú no cambias el tema? Mira, este es el tema principal de toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Ese es el tema. ¿Por qué? Mira, me permite repetir una cosa. Mira, tú y yo vivimos en un mundo, este mundo terrenal, esta pelota que está colgado en el espacio. Aquí estamos nosotros, que se nombra la Tierra. Y tú tienes que entender que en este espacio, en esta bola donde tú y yo estamos viviendo, en esta Tierra, ¿no? Ahorita hay 8.2 billones de habitantes. Es la población de la Tierra. 195 países, 8.2 billones de habitantes. Y cada año 62 millones mueren. En otra palabra, 150,000 personas mueren al día. Y la mayor parte están en camino al infierno. 150,000 mueren al día. ¿Entiende la importancia de este mensaje? Que si tú no te arrepientas y dejas de ser un mal agradecido, un ingrato, engreído,
que no puede apreciar lo que Dios ha hecho por ti, que Dios ya demostró su amor por ti, no hay nada más que te puedo decir. No, no hay nada. Pero escuche bien. Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se te ha acercado hoy día.